Ahora vamos a pasar a la tercera fila, que es una fila muy interesante. Esta fila es muy interesante. eh, este ejercicio es muy interesante y también pues es un ejercicio que prueba los conceptos, ¿no? Es un ejercicio destinado a, pues, a tener uno claro lo que sabe, lo que no sabe, y finalmente pues se termina volviendo un material interesante para quizzes y evaluaciones. Ahí donde esta materia es muy conceptual, ¿no? Donde uno vea conceptos, ahí es donde debería detenerse. Vamos a mirar entonces qué está pasando. Listo, nos dan presión y temperatura. Vamos a hacer un gráfico de temperatura contra volumen específico. La temperatura la vamos a poner en grados centígrados y el volumen específico lo vamos a poner en metros cúbicos sobre kilogramos. Listo, recordemos que la temperatura del punto crítico, recuerde, el punto crítico es algo que usted debe leerse bien, dominar bien, porque es material para hacer quizzes, evaluaciones, para muchas cosas, así como esto que estamos viendo, que vamos a ver ahorita, tiene que ver con los quizzes, con las evaluaciones. ¿Por qué? Profesor, Dime. ¿por qué está graficando temperatura con respecto al volumen específico? Porque uno escoge si quiere graficar presión contra la propiedad que quiera, ¿no? Uno escoge, aquí en este eje puede escoger si presión o temperatura. ¿Cuál de los dos? Cualquiera, el que usted quiera, cualquiera, ¿sí? A veces le piden a uno de los dos. En este caso no piden ninguno, entonces yo escogí temperatura, el que usted quiera. A mí me gusta más el diagrama de temperatura que el de presión. Entonces cuando tengo que escoger, siempre escojo el de temperatura. ¿Ok? Bueno, Sí, no, sí, señor. listo. La temperatura, les decía que con respecto al punto crítico uno tiene que leer mucho sobre el punto crítico. A mí me gusta registrarlo en los videos, hacer resaltar mucho el tema del punto crítico porque para muchos ejercicios uno a veces necesita ese tema, ¿no? Que en este caso no lo vamos a profundizar. Simplemente va a decir que la temperatura del punto crítico es 373,95 y que esa temperatura es la temperatura más alta del domo, ¿sí? de esta curva del domo. Ahora voy a registrar la de 100. ¿Dónde voy a registrar la de 100? Por aquí abajo. 100 grados centígrados. ¿Y qué voy a hacer con esta temperatura de 100? Voy a buscarle su presión de saturación. ¿Listo? Voy a buscarle su presión de saturación y la voy a colocar con otro color. Entonces, y ahora me voy a ir a la tabla. Voy a la tabla A4, que está en la página 914. Y voy a buscar los 100 grados centígrados. Entonces, mira, aquí están los 100 grados centígrados. ¿Cuánto es la presión? La presión en la que estoy buscando, 101,42. Entonces voy a graficar su presión acá, ¿cierto? Recordemos que la línea de presión es subiendo, ¿cierto? Entra al domo, se cruza con la línea de temperatura y vuelve y sube. ¿Cuánto es esta presión? Acabamos de mirar. Presión 101,42 kilopascales. Esa es la presión de saturación, la que saqué de tablas, presión de saturación. Cuando vengo, ya grafiqué entonces la temperatura y su presión de saturación. Ahora cuando vengo a buscar la otra propiedad que es presión, me sorprendo, ¿no? Porque digo, mira, aquí hay 101,42 y la presión de saturación es 101,42. O sea, entonces ahí uno queda como, bueno, ¿qué está pasando, no? Como que no me dieron otra presión, sino que me están dando como la misma de saturación. Entonces ahí aparece un qué hacer ahí, ¿no? Y uno a veces como cuando lo están evaluando se embolata, se asusta y, y deja de analizar, ¿no? Deja de analizar porque ese caso no lo ha terminado de ver. Entonces, finalmente tendría que graficar el dato azul, pero ya está graficado porque lo encontré de tabla y ya está graficado, pues, porque también me lo piden, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿dónde se cruza la línea azul con la línea roja de 100 grados centígrados? Si uno lo observa, se cruza desde acá, desde la calidad igual a cero, o sea, desde el líquido saturado hasta el vapor saturado, se cruza en toda esta zona, ¿sí? Entonces,
¿cuál es? Entonces, y uno necesita que se cruce en un solo punto para hallar el estado, no en muchos puntos. Uno ve que se cruza básicamente en infinitos puntos desde 0 hasta la calidad de 1, se cruzan muchos puntos. Entonces, en este tipo de ejercicios, como se cruzan muchos puntos, no hay un estado, sino hay muchos estados que cumplen esas condiciones. Por tanto, entonces, en este caso es la respuesta que yo generalmente doy, es que este ejercicio no cumple el postulado de estado. ¿Qué es el postulado de estado? Que voy a ver si lo dejo por ahí si alguien está viendo este video en grabación, me dice por favor en qué minuto hablé de esto y yo agrego un video que hablo sobre el postulado de estado. Y no cumple el postulado de estado. ¿Qué es el postulado de estado? El postulado de estado dice que sí, que me tienen que dar dos propiedades, pero esas dos propiedades tienen que ser intensivas, esas dos propiedades son intensivas, y también tiene que ser y tienen que ser independientes. Pero resulta que en la zona de mezcla ellas se vuelven dependientes. Para donde va la una, va la otra. O sea, ellas ahí se vuelven dependientes. Entonces no cumple el postulado de estado. O también otra manera de responder esto es que no hay información suficiente para definir el estado. No hay información suficiente. Creo que esto es más entendible, ¿no? No hay información suficiente para definir el estado, porque el estado cumple en muchos puntos cumple el estado. Entonces, como una conclusión, entonces, por ejemplo, si a mí me dan una temperatura dada, como en este caso que nos dieron 100, y me dan una presión dada, en este caso 101,42 kilopascales. Entonces, cuando la temperatura, yo voy a la tabla y de esa temperatura dada y hallo la presión de saturación, ¿cierto? Que en este caso la presión de saturación nos dio 101,42 kilopascales. Y esa presión de saturación es igual a la presión dada, entonces esto no cumple el postulado de estado o no hay información suficiente para definir el estado. Lo mismo con las temperaturas, ¿no? Si yo, lo mismo es con las temperaturas. Si yo tengo una presión dada, voy a la tabla, hallo la temperatura de saturación y después de hallar la temperatura de saturación me doy cuenta que la temperatura de saturación es igual a la temperatura dada, entonces esto no cumple el postulado de estado. ¿Sí? No cumple el postulado de estado, no hay información suficiente para identificar el estado. Esa es la respuesta a este tema. No sé cómo les pareció, pero me parece que es algo importante, ¿no? Aprovecho, vuelvo a repetir, las personas que están viendo este video, invitarles que si esto les está haciendo valioso, se suscriban al canal. Especialmente si usted está viendo este video es porque hasta ahora está comenzando en este tema de termofluidos, ¿no? Hay personas que me dicen, profe, les entiendo mejor a usted que ni a mi profesor de termo, ¿no? Lo que me está tratando de explicar no se lo había entendido. Y si eso ha sido, digamos, valioso para usted, le invito entonces a que se suscriba ahí al canal. Y voy entonces a terminar con el último ejercicio en el siguiente video.